Todos en el pueblo gritaban que el caballo destrozaría al niño de 9 años que caminaba descalzo hacia él sin ninguna herramienta de control. Lo que nadie esperaba era que el animal, el mismo que había arrastrado por el polvo al mejor domador de la región, bajara la cabeza y la apoyara en el pecho del pequeño como si hubiera encontrado a la única persona en el mundo capaz de entender su dolor. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo se levantaba como una cortina rojiza sobre el camino principal de San Miguel de las Piedras, un pequeño pueblo enclavado entre cerros áridos en el estado de Zacatecas. Era una tarde de agosto, cuando el sonido de cascos golpeando la tierra seca hizo que los habitantes salieran de sus casas, alertados por un estruendo que parecía venir del mismo corazón del desierto. Un caballo negro como la noche más oscura galopaba sin control por las calles empedradas. Sus ojos, enormes y desorbitados, reflejaban un terror que solo conocen aquellos que han sido profundamente heridos. Espuma blanca escurría por su hocico y en sus flancos, marcas rojizas revelaban una historia de sufrimiento que nadie necesitaba palabras para entender. ¡Cierren los portones!, gritó don Aurelio Mendoza, el presidente municipal, un hombre corpulento de bigote canoso que corría torpemente intentando organizar a los vecinos. El caos se apoderó del pueblo en cuestión de segundos. Mujeres arrastraban a sus hijos hacia el interior de las casas. Comerciantes cerraban apresuradamente sus puestos. Y los hombres más valientes formaban una barrera humana intentando contener al animal desbocado. Tomás Herrera observaba todo desde la ventana de su pequeña casa de adobe, ubicada al final de la calle principal. Sus ojos cafés, demasiado grandes para su rostro delgado, seguían cada movimiento del caballo con una intensidad impropia de sus 9 años. Su madre, Esperanza, lo jaló del brazo con fuerza. «Aléjate de la ventana, mijo. Ese animal está loco. Puede romper el cristal». «No está loco, mamá», murmuró Tomás sin apartar la mirada. «Está asustado». Esperanza suspiró. Desde la muerte de su padre, don Sebastián, hacía apenas 3 meses, Tomás había desarrollado una conexión casi mística con los animales del rancho. Hablaba con ellos, pasaba horas en el establo y juraba que podía entender lo que sentían. Ella lo atribuía al duelo, a la necesidad del niño de llenar el vacío que había dejado su abuelo. En la calle, la situación empeoraba. Ricardo Villanueva, el veterinario del pueblo, había llegado con una jeringa cargada de tranquilizante, pero cada vez que intentaba acercarse, el caballo relinchaba con tal violencia que hacía retroceder a todos. «Necesitamos más hombres», ordenó don Aurelio. «Traigan sogas, lazos, lo que sea necesario». Marcos Delgado, un ranchero conocido por su habilidad con los caballos, apareció montando su yegua Pinta, un lazo girando sobre su cabeza. «Yo me encargo de esto», anunció con arrogancia. «No hay caballo que se me resista». Lo que siguió fue un espectáculo que los habitantes de San Miguel recordarían por años. Marcos lanzó el lazo con precisión, atrapando el cuello del caballo negro. Pero en lugar de someterse, el animal se elevó sobre sus patas traseras con una fuerza descomunal, arrastrando a Marcos de su montura y haciéndolo rodar por el polvo como un muñeco de trapo. «Dios mío», gritó una mujer desde el portal de su casa. El caballo, ahora con el lazo colgando de su cuello, parecía más furioso que antes. Sus relinchos se habían convertido en gritos casi humanos, llenos de dolor y desesperación. Corrió hacia el corral abandonado al final del pueblo, donde años atrás se celebraban las ferias ganaderas, y se refugió en una esquina, temblando violentamente. «Hay que encerrarlo», dijo el veterinario, aprovechando la oportunidad. «Cierren las puertas del corral antes de que escape de nuevo».
Varios hombres corrieron a cerrar los portones de madera, asegurándolos con cadenas oxidadas. El caballo estaba atrapado, pero su mirada seguía siendo la de un animal dispuesto a morir antes que rendirse. Tomás había escapado de su casa sin que su madre lo notara. Ahora estaba parado entre la multitud que se había congregado alrededor del corral, observando al animal con una mezcla de fascinación y tristeza. «Pobre criatura», murmuró doña Carmen, la anciana que vendía tortillas en la plaza. «Miren esas marcas. Alguien lo ha maltratado terriblemente. Probablemente escapó de algún circo o de algún rancho donde lo usaban para peleas», comentó otro vecino. «Esos animales ya no tienen remedio. Lo mejor sería sacrificarlo». Las palabras golpearon a Tomás como una bofetada. Sacrificarlo, matar a un ser vivo solo porque estaba asustado, solo porque no entendían su dolor. En ese momento recordó las palabras de su abuelo, pronunciadas una tarde de primavera mientras ambos observaban a una yegua recién llegada al rancho familiar. «Mira, Tomasito», le había dicho don Sebastián con su voz rasposa pero cálida. «Los caballos no entienden las órdenes primero, entienden el corazón. Si tu corazón tiene miedo, ellos tendrán miedo. Si tu corazón tiene paz, ellos encontrarán paz. Nunca intentes dominar a un caballo, intenta comprenderlo». Tomás apretó los puños. Su abuelo había dedicado toda su vida a los caballos. Había sido el mejor domador de la región, pero nunca usó la fuerza ni la violencia. Su método era diferente, casi espiritual, y todos en el pueblo lo consideraban un don especial. Ese don, según las últimas palabras de don Sebastián antes de morir, había sido heredado por su nieto. El caballo negro relinchó nuevamente, golpeando su cabeza contra los tablones del corral. Un hilo de sangre comenzó a correr por su frente, mezclándose con el sudor y la espuma. «Alguien tiene que hacer algo», susurró Tomás, sintiendo que su corazón latía al mismo ritmo que los cascos del animal golpeando la tierra. Lo que no sabía era que ese alguien sería él, y que lo que estaba a punto de hacer cambiaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo de San Miguel de las Piedras. La noche cayó sobre San Miguel de las Piedras como un manto pesado y silencioso. Las estrellas brillaban con intensidad sobre el corral abandonado, donde el caballo negro seguía encerrado, negándose a comer o beber el agua que le habían dejado. Sus relinchos ocasionales rompían la quietud del pueblo, recordando a todos que el problema seguía sin resolverse. En la casa de los Herrera, Esperanza preparaba la cena en silencio, mientras Tomás movía los frijoles en su plato sin llevarse ni un bocado a la boca. La pequeña cocina olía a tortillas recién hechas y a leña quemada, pero el ambiente estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo romper. Mijo», ordenó Esperanza suavemente. «No has probado nada desde el almuerzo. No tengo hambre». Esperanza dejó la cuchara de madera sobre la estufa y se sentó frente a su hijo. Lo conocía demasiado bien. Esa mirada perdida, esos ojos que parecían ver más allá de las paredes de adobe, era la misma expresión que tenía su suegro cuando algo lo perturbaba profundamente. «Es por el caballo, ¿verdad?», no era una pregunta. Tomás asintió lentamente. «Van a matarlo, mamá». Escuché a don Aurelio hablando con el veterinario. Dijeron que si mañana no logran tranquilizarlo, lo van a sacrificar. Esperanza suspiró, tomando las manos de su hijo entre las suyas. Eran manos pequeñas, callosas para su edad por el trabajo en el rancho, pero increíblemente suaves cuando acariciaban a los animales. «A veces, mijo, las cosas son así. Ese animal está sufriendo. Tal vez sea lo mejor para él. El abuelo nunca hubiera permitido eso». La voz de Tomás tembló con una mezcla de rabia y tristeza. Él siempre decía que todo caballo merece una segunda oportunidad, que solo necesitan a alguien que los entienda.
Tu abuelo era un hombre especial, Tomás. Tenía un don que muy pocos poseen. Él dijo que yo también lo tengo. El silencio que siguió fue denso, cargado de recuerdos y promesas no cumplidas. Esperanza recordaba perfectamente la última conversación entre su suegro y su hijo, apenas unas horas antes de que don Sebastián cerrara los ojos para siempre. «Cuida de los caballos, Tomasito», había susurrado el anciano con su último aliento. «Ellos te necesitarán y tú los necesitarás a ellos. Nunca olvides lo que te enseñé». Tomás se levantó de la mesa bruscamente, derramando un poco de agua de su vaso. «Necesito aire», dijo, caminando hacia la puerta. «No te alejes de la casa», advirtió Esperanza, pero su voz carecía de convicción. Sabía que su hijo necesitaba procesar todo esto a su manera. Afuera, la noche era fresca y el cielo despejado. Tomás caminó hasta el pequeño establo donde guardaban a Canela, la vieja yegua que había sido el último regalo de su abuelo. El animal levantó la cabeza al escuchar sus pasos, relinchando suavemente en señal de reconocimiento. «Hola, bonita», susurró Tomás, acariciando su hocico aterciopelado. «Tú también lo escuchas, ¿verdad? Puedes sentir su dolor». Canela resopló, moviendo la cabeza como si asintiera. Tomás sonrió tristemente. Su abuelo siempre decía que los caballos podían comunicarse entre ellos a través de distancias enormes, que compartían un lenguaje secreto que los humanos habían olvidado hace mucho tiempo. Desde el establo podía escuchar los relinchos lejanos del caballo negro. Eran sonidos desgarradores, llenos de una angustia que le partía el corazón. «Tengo que ayudarlo», murmuró Tomás, más para sí mismo que para Canela. «No puedo dejarlo morir así». «¿Pero cómo?» Era solo un niño de 9 años. Los adultos, con toda su experiencia y sus herramientas, habían fracasado miserablemente. El veterinario con sus tranquilizantes, Marcos con sus lazos, incluso don Aurelio con su autoridad. Ninguno había logrado siquiera acercarse al animal sin provocar una reacción violenta. Tomás cerró los ojos y recordó las lecciones de su abuelo. No eran técnicas ni trucos, sino filosofía pura, una forma de ver el mundo y a los animales que habitaban en él. «Un caballo asustado es como un niño perdido, Tomasito», le había explicado don Sebastián una tarde mientras ambos observaban una puesta de sol desde el cerro. «No necesita que lo atrapen ni que lo dominen. Necesita que alguien le diga que está a salvo, que no tiene nada que temer, y eso no se hace con palabras, se hace con el alma». «¿Pero cómo se habla con el alma, abuelo?», había preguntado el pequeño Tomás, bajando las defensas, mostrándote vulnerable. «Un caballo puede oler el miedo, pero también puede oler la paz. Si te acercas con el corazón abierto, sin intención de controlar ni dominar, el caballo lo sabrá, y entonces, solo entonces, decidirá confiar en ti». Tomás abrió los ojos. Las estrellas parecían brillar con más intensidad, como si el universo mismo estuviera enviándole un mensaje. Miró hacia el norte, donde sabía que estaba el corral abandonado, y tomó una decisión. «Mañana», susurró, apretando los puños con determinación. «Mañana voy a salvarlo». Canela relinchó suavemente, como si aprobara su decisión. Tomás la acarició una última vez antes de regresar a la casa, donde su madre ya había apagado las velas y se preparaba para dormir. Esa noche, Tomás soñó con su abuelo. En el sueño, don Sebastián caminaba junto a un caballo negro idéntico al que estaba encerrado en el corral. Ambos avanzaban hacia una luz dorada en el horizonte, y justo antes de desaparecer, el anciano se giró y sonrió. «Confía en tu corazón, Tomasito», dijo su voz, clara como el agua de un arroyo. «El caballo ya te está esperando». Tomás despertó al amanecer con una certeza inquebrantable. No sabía cómo ni por qué, pero estaba seguro de que ese día cambiaría su vida para siempre.
El amanecer pintó el cielo de San Miguel de las Piedras con tonos naranjas y rosados que contrastaban violentamente con la tensión que se respiraba en el pueblo. Desde temprano, una multitud se había congregado alrededor del corral abandonado, observando al caballo negro que seguía en la misma esquina donde se había refugiado el día anterior. El animal lucía peor que antes. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora mostraban un agotamiento profundo. No había tocado el agua ni la alfalfa que le habían dejado, y las heridas en sus flancos parecían haberse inflamado durante la noche. Cada cierto tiempo, un temblor recorría su cuerpo, como si estuviera luchando contra algún demonio invisible. «No sobrevivirá otro día así», murmuró el veterinario Ricardo Villanueva, negando con la cabeza mientras revisaba al animal desde una distancia prudente. «La deshidratación lo está matando, pero no puedo acercarme para tratarlo». Don Aurelio Mendoza se pasó la mano por el bigote canoso, visiblemente frustrado. Había dormido apenas unas horas, preocupado por la situación y por las quejas de los vecinos que temían que el caballo escapara nuevamente. «Entonces no hay opción», dijo con voz grave. «Hay que sacrificarlo antes de que sufra más». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asentían con resignación, otros negaban con la cabeza, pero nadie ofrecía una alternativa viable. «Esperen», intervino una voz desde el fondo del grupo. Todos se giraron para ver a doña Carmen, la anciana vendedora de tortillas, que se abría paso entre la gente con dificultad. A su lado, sosteniendo su mano arrugada, caminaba Tomás Herrera. «El nieto de don Sebastián tiene algo que decir», anunció la anciana con una sonrisa enigmática. Las miradas se posaron sobre Tomás, quien sintió que sus mejillas se encendían. No había planeado hablar frente a tanta gente, pero doña Carmen lo había encontrado camino al corral y había insistido en acompañarlo. «Yo puedo ayudar», dijo Tomás, su voz apenas audible entre el murmullo de la multitud. «¿Cómo dices, niño?», preguntó don Aurelio, inclinándose hacia él. Tomás tragó saliva y habló más fuerte. «Yo puedo acercarme al caballo. Mi abuelo me enseñó cómo hacerlo». Una carcajada estalló entre los presentes. Marcos Delgado, el ranchero que había sido humillado el día anterior, dio un paso adelante con expresión burlona. «Con todo respeto, chamaco, yo llevo 30 años domando caballos y ese animal casi me mata. ¿Qué vas a hacer tú que no hayamos intentado nosotros?» «No voy a domarlo», respondió Tomás, sorprendiéndose de su propia valentía. «Voy a hablar con él». Las risas aumentaron. Algunos adultos se miraban entre sí con expresiones de lástima, como si el niño hubiera perdido la razón por el duelo de su abuelo. Esperanza, quien había seguido a su hijo hasta el corral al descubrir que no estaba en su cama, se abrió paso entre la gente con el corazón en la garganta. «Tomás, ¿qué estás haciendo?». Lo tomó del brazo con fuerza. «Vámonos a casa ahora mismo». «No, mamá». Tomás la miró con una determinación que ella nunca había visto en sus ojos. «El abuelo me preparó para esto. Lo sé, puedo sentirlo». Esperanza quiso protestar, arrastrarlo lejos de ese lugar y encerrarlo en su habitación hasta que la locura pasara. Pero algo en la mirada de su hijo la detuvo. Era la misma mirada que tenía don Sebastián cuando estaba a punto de hacer algo extraordinario. «Es peligroso, mijo», susurró ella, las lágrimas amenazando con brotar. «Si algo te pasa, nada me va a pasar». El veterinario se acercó con expresión preocupada. «Señora, con todo respeto, no podemos permitir que un niño entre ahí. Ese animal está fuera de control. Podría matarlo de una patada. Entonces proponga algo mejor», intervino doña Carmen, cruzándose de brazos. «Ustedes llevan un día entero intentando acercarse y no han logrado nada. El chamaco es nieto de don Sebastián, el mejor domador que ha tenido esta región. Tal vez heredó algo de su don.
Esos son supersticiones de rancho, bufó Marcos. Los caballos no entienden de dones ni de corazones, entienden de fuerza y disciplina. Por eso el caballo te arrastró por el polvo ayer, ¿verdad?, replicó la anciana con una sonrisa irónica. Por tu gran fuerza y disciplina. Las risas cambiaron de objetivo y Marcos se enrojeció de vergüenza y rabia. Antes de que pudiera responder, don Aurelio levantó la mano pidiendo silencio. Ya basta, dijo con autoridad. Esto es ridículo. No vamos a poner en riesgo la vida de un niño por un caballo enfermo. La decisión está tomada. Ricardo, prepara lo necesario para el sacrificio. El veterinario asintió con resignación y se alejó hacia su camioneta. Tomás sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El caballo negro, como si percibiera lo que estaba por venir, emitió un relincho largo y desgarrador que heló la sangre de todos los presentes. «Por favor», susurró Tomás, mirando a don Aurelio con ojos suplicantes. «Solo déjeme intentarlo, solo unos minutos. Si no funciona, pueden hacer lo que quieran». El presidente municipal vaciló. Había conocido a don Sebastián desde que era un muchacho. Había visto sus milagros con los caballos más salvajes y ahora, mirando a ese niño flacucho con ojos demasiado grandes para su rostro, veía algo familiar, algo que no podía explicar con palabras. 5 minutos, dijo finalmente, ignorando las protestas de Marcos y otros hombres, pero al primer signo de peligro lo sacamos de ahí. Tomás asintió, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Miró hacia el corral, donde el caballo negro lo observaba con esos ojos llenos de terror y desesperanza. Era ahora o nunca. Tomás caminó lentamente hacia la puerta del corral. Cada paso parecía durar una eternidad, y podía sentir las miradas de todo el pueblo clavadas en su espalda. Murmullos, susurros, algunos rezos en voz baja. Todos esperaban ver un desastre, un niño ingenuo destrozado por un animal salvaje. Pero Tomás no escuchaba nada de eso. Su mente estaba completamente enfocada en el caballo negro, cuyas orejas se habían levantado al detectar su aproximación. Los ojos del animal, enormes y oscuros como pozos sin fondo, lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Espera». La voz de Marcos Delgado lo detuvo justo cuando alcanzaba la puerta. «Al menos lleva esto». Le extendía una soga enrollada y una vara larga que usaban para guiar al ganado. Tomás los miró por un momento y luego negó con la cabeza. «No necesito silla ni riendas», dijo con voz clara, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Solo necesito mi corazón». Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Incluso el viento pareció detenerse, como si el universo entero contuviera la respiración. «Está loco», murmuró alguien entre el gentío. «Ese caballo lo va a matar». Tomás se quitó los guaraches gastados que llevaba puestos, dejando sus pies descalzos sobre la tierra polvorienta. Recordaba las palabras de su abuelo explicándole por qué siempre se acercaba a los caballos sin calzado. «Los zapatos son una barrera, Tomasito. Nos separan de la tierra, de la energía que fluye bajo nuestros pies. Un caballo puede sentir esa conexión, puede saber si estás arraigado o si estás flotando. Y nadie confía en alguien que flota». La puerta del corral chirrió cuando don Aurelio la abrió apenas lo suficiente para que Tomás pudiera entrar. El niño dio un paso adelante, cruzando el umbral que separaba la seguridad de lo desconocido. 5 minutos, le recordó el presidente municipal en voz baja, y mantente cerca de la puerta por si necesitamos sacarte. Tomás asintió sin mirarlo. Toda su atención estaba puesta en el caballo negro, que había retrocedido hasta pegar su lomo contra los tablones del corral. El animal temblaba violentamente y Tomás podía ver el blanco de sus ojos, señal inequívoca de un terror absoluto. El niño se detuvo a unos 10 metros del caballo. No intentó acercarse más. En cambio, se sentó lentamente en el suelo,
cruzando las piernas y apoyando las manos sobre sus rodillas. El murmullo entre la multitud se intensificó. «¿Qué está haciendo?», preguntó el veterinario, confundido. «¿Por qué se sienta?». Esperanza, que observaba con el corazón en un puño, recordó algo que su suegro le había explicado hace años. «Se está haciendo pequeño», susurró, «más para sí misma que para los demás. Los caballos temen a los depredadores, y los depredadores siempre están de pie, siempre son grandes». Sentándose, Tomás le está diciendo al caballo que no es una amenaza. Doña Carmen asintió con una sonrisa conocedora. Don Sebastián hacía lo mismo, agregó. Decía que la paciencia es el idioma que todos los animales entienden. Dentro del corral, Tomás respiraba profundamente, llenando sus pulmones con el aire caliente del desierto. Podía oler el sudor del caballo, el óxido de los tablones viejos, la tierra seca que se levantaba con cada movimiento. Pero más allá de los olores, podía sentir algo más. Una energía pesada, oscura, que emanaba del animal como ondas de calor. Dolor. Eso era lo que sentía. Un dolor tan profundo que casi lo hizo llorar. «Sé que estás asustado», habló Tomás suavemente, sin moverse de su posición. «Yo también estaría asustado si me hubieran lastimado como a ti». El caballo resopló, golpeando el suelo con una pata delantera. Era una advertencia clara, un gesto que decía «mantente alejado». Pero Tomás no retrocedió. «Mi abuelo murió hace 3 meses», continuó, su voz apenas un susurro que el viento llevaba hacia el animal. «Él era mi mejor amigo. Me enseñó todo lo que sé sobre los caballos y antes de irse me dijo que cuidara de ustedes, que ustedes me necesitarían». El caballo ladeó la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando. Su respiración seguía agitada, pero algo en su postura había cambiado. Ya no se presionaba contra los tablones con tanta fuerza. «No sé qué te hicieron», dijo Tomás, sintiendo que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «No sé quién te lastimó ni por qué, pero quiero que sepas que aquí nadie va a hacerte daño. Yo no voy a hacerte daño». Afuera del corral, la multitud observaba en silencio absoluto. El tiempo parecía haberse detenido. Incluso Marcos Delgado, el ranchero escéptico, había dejado de burlarse y miraba la escena con los ojos muy abiertos. «2 minutos», anunció don Aurelio en voz baja, consultando su reloj. «Solo quedan 2 minutos». Esperanza apretó las manos contra su pecho, rezando en silencio. Cada segundo que pasaba era una tortura, pero también una esperanza. Su hijo seguía vivo, seguía hablando, y el caballo no lo había atacado. Dentro del corral, Tomás extendió lentamente una mano hacia adelante, con la palma hacia arriba. Era un gesto de ofrenda, de sumisión. No pedía nada, no exigía nada. Simplemente estaba ahí, disponible. El caballo negro lo observó fijamente. Sus ojos, que antes reflejaban solo terror, ahora mostraban algo diferente. Curiosidad, quizás, o tal vez algo más profundo que ningún humano podría nombrar. «Ven», susurró Tomás, «no tengas miedo. Estoy aquí». Y entonces, para asombro de todos los presentes, el caballo dio un paso hacia adelante. Un jadeo colectivo escapó de la multitud cuando el caballo negro dio ese primer paso. Nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía a respirar. Era como si el mundo entero se hubiera congelado en ese instante, suspendido entre la esperanza y el desastre. El caballo se detuvo después de ese único paso, su cuerpo todavía temblando. Sus hollares se dilataban mientras olfateaba el aire, intentando descifrar las intenciones del pequeño humano que permanecía sentado en el polvo frente a él. Tomás no movió ni un músculo. Mantuvo su mano extendida, la palma hacia arriba, ofreciendo algo que no podía verse, pero que el animal parecía percibir claramente. Su corazón latía con fuerza.
pero su respiración permanecía calmada, profunda, como le había enseñado su abuelo. «Eso es», murmuró tan bajo que solo el viento pudo escucharlo. «No hay prisa, tómate tu tiempo». El caballo resopló, sacudiendo su crin negra. Las heridas en sus flancos brillaban bajo el sol de la mañana, costras de sangre seca que contaban una historia de crueldad que Tomás podía imaginar con demasiada claridad. Látigos, espuelas, manos violentas. Todo eso había sufrido este noble animal. Las lágrimas seguían cayendo por las mejillas del niño, pero no las secaba. Su abuelo le había dicho que las lágrimas honestas no eran una debilidad, sino una forma de comunicación que los animales entendían mejor que cualquier palabra. «Sé que te duele», dijo Tomás, su voz quebrándose. «Puedo sentirlo, pero el dolor no tiene que durar para siempre. Yo también perdí a alguien que amaba mucho y todavía me duele aquí». Se llevó la mano libre al pecho, pero estoy aprendiendo que el amor no desaparece cuando alguien se va. Se transforma en otra cosa, en recuerdos, en enseñanzas, en fuerza. El caballo emitió un sonido bajo, casi un gemido. Era diferente a los relinchos furiosos del día anterior. Este sonido era suave, triste, como si el animal estuviera respondiendo a las palabras del niño. «Se acabó el tiempo», anunció don Aurelio, dando un paso hacia la puerta del corral. «Tenemos que sacarlo. Espere», suplicó Esperanza, agarrando el brazo del presidente municipal. «Mire». Todos los ojos se volvieron hacia el interior del corral, donde algo extraordinario estaba sucediendo. El caballo negro había dado otro paso, y luego otro, y otro más. «Dios mío», susurró el veterinario, quitándose el sombrero con reverencia. «Esto es imposible». El caballo se movía lentamente, con cautela, como si cada paso fuera una decisión consciente. Sus ojos no se apartaban de Tomás, buscando cualquier señal de traición, cualquier movimiento brusco que confirmara que este humano era igual que todos los demás. Pero Tomás permanecía inmóvil. Su mano seguía extendida, su cuerpo relajado, su respiración constante. Era la imagen perfecta de la paz, un oasis de calma en medio del caos que había sido la vida del caballo. 5 metros, 4, 3. La multitud contenía el aliento. Algunos niños se habían subido a los hombros de sus padres para ver mejor. Doña Carmen rezaba el rosario en voz baja, sus labios moviéndose sin emitir sonido. 2 metros. Tomás podía oler al caballo ahora, sudor, sangre, miedo, pero también algo más, algo que su abuelo llamaba la esencia. Cada animal tenía una, única e irrepetible, como una huella digital del alma. La esencia de este caballo era oscura, herida, pero no destruida. Había fuego todavía en su interior, una llama que se negaba a extinguirse a pesar de todo el sufrimiento. «Eres un guerrero», susurró Tomás, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. «Has sobrevivido a cosas que habrían destruido a otros. Eres más fuerte de lo que crees». 1 metro. El caballo se detuvo justo frente a Tomás. Su enorme cabeza se cernía sobre el niño, proyectando una sombra que lo cubría por completo. Un movimiento en falso, un gesto agresivo, y el animal podría aplastarlo con un solo golpe. Pero Tomás no tenía miedo. Miraba hacia arriba, hacia esos ojos negros que ahora brillaban con algo diferente. Ya no era terror ni furia, era reconocimiento. «Hola, amigo», dijo Tomás suavemente. «Me alegra que hayas venido». El caballo bajó la cabeza lentamente, acercando su hocico a la mano extendida del niño. Su respiración caliente acarició la palma de Tomás, quien sintió que todo su cuerpo se llenaba de una calidez inexplicable. Y entonces sucedió. El caballo, temblando todavía, pero ya no de miedo, sino de algo más profundo, apoyó su cabeza suavemente en el pecho de Tomás.
El niño envolvió sus brazos alrededor del cuello del animal, sintiendo los latidos de ese corazón herido contra el suyo. Afuera del corral, nadie se movía, nadie hablaba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar algo que desafiaba toda lógica, toda experiencia, todo lo que creían saber sobre los caballos y los humanos. Esperanza cayó de rodillas, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. En ese momento vio a su suegro reflejado en su hijo, vio el legado de generaciones de hombres que hablaban con los caballos transmitido a este niño de 9 años, que ahora sostenía a un animal salvaje como si fuera un bebé. Marcos Delgado se quitó el sombrero, su rostro transformado por la incredulidad y algo parecido a la vergüenza. «Imposible», murmuró. «Esto es completamente imposible». Pero don Aurelio, que había conocido a don Sebastián durante décadas, sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «No», dijo suavemente. «Esto es exactamente lo que Sebastián siempre dijo que pasaría. El don pasa de generación en generación. Y ahora, finalmente, estamos viendo su verdadero heredero». El sol había alcanzado su punto más alto cuando Tomás finalmente se separó del caballo negro. El animal, que horas antes parecía dispuesto a morir antes que permitir que un humano se acercara, ahora seguía al niño como una sombra, su hocico rozando suavemente el hombro de Tomás con cada paso. La multitud permanecía en silencio, incapaz de procesar lo que acababan de presenciar. Algunos se santiguaban, otros lloraban abiertamente y unos cuantos murmuraban que habían sido testigos de un milagro. «Necesita agua», dijo Tomás, su voz ronca por la emoción, «y hay que curar esas heridas». El veterinario Ricardo Villanueva se acercó vacilante a la puerta del corral, su maletín médico temblando en sus manos. «Puedo intentar tratarlo ahora», ofreció, sin atreverse a entrar todavía, «pero no sé si me dejará acercarme». Tomás miró al caballo y luego al veterinario. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera consultando con alguien invisible, y después asintió. «Venga despacio», instruyó con una madurez impropia de su edad, sin movimientos bruscos, «y no lo mire directamente a los ojos, eso lo pone nervioso». Ricardo obedeció, moviéndose como si caminara sobre cristales. Cada paso era medido, calculado, siguiendo las indicaciones del niño, que parecía saber exactamente lo que el caballo necesitaba. El animal se tensó cuando detectó la presencia del veterinario. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza y emitió un resoplido de advertencia. Pero Tomás colocó una mano sobre su cuello, acariciándolo suavemente mientras susurraba palabras que nadie más podía escuchar. «Está bien», dijo finalmente. «Puede acercarse». Lo que siguió fue un proceso lento y delicado. Ricardo limpió las heridas con solución antiséptica mientras Tomás mantenía al caballo calmado. El animal se estremecía con cada toque, pero no intentó escapar ni atacar. Sus ojos permanecían fijos en el niño, como si Tomás fuera su ancla en un mar de incertidumbre. «Estas heridas son de látigo», murmuró Ricardo, su voz cargada de indignación. «Y estas marcas en las patas son de cadenas. ¿Quién demonios le hizo esto?» «No importa quién fue», respondió Tomás suavemente. «Lo que importa es que ahora está a salvo». Esperanza había entrado al corral sin que nadie la detuviera. Se arrodilló junto a su hijo, las lágrimas todavía frescas en sus mejillas. «Mijo», susurró, acariciando su cabello, «tu abuelo estaría tan orgulloso de ti». «Él está aquí, mamá», respondió Tomás con una sonrisa serena. «Puedo sentirlo. Me ayudó todo el tiempo». Afuera del corral, la noticia comenzaba a esparcirse como fuego en pasto seco, y vecinos que no habían presenciado el evento llegaban corriendo, exigiendo que les contaran lo sucedido.
Los que habían estado presentes describían la escena con palabras que sonaban sacadas de una leyenda. El chamaco simplemente se sentó en el polvo y el caballo vino a él. No usó sogas ni nada, solo sus manos y su voz. Es como don Sebastián. No es mejor que don Sebastián. Don Aurelio se acercó a la familia Herrera con expresión solemne. El presidente municipal, un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles, parecía genuinamente conmovido. Tomás dijo, quitándose el sombrero: lo que hiciste hoy es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Me avergüenzo de haber dudado de ti. No tiene por qué avergonzarse, respondió el niño. Usted solo quería proteger al pueblo. El veterinario terminó de vendar las heridas más graves y se puso de pie, limpiándose las manos en su delantal. Vivirá, anunció para alivio de todos. Las heridas son superficiales, sanará en unas semanas, pero el trauma emocional, eso tomará más tiempo. Yo lo cuidaré, dijo Tomás sin vacilar. Lo llevaré a nuestro rancho. Esperanza abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios. Sabía que no tenía sentido discutir. El destino de ese caballo estaba entrelazado con el de su hijo de una manera que ella no podía comprender completamente. Pero en ese momento, una voz interrumpió la escena. Ese caballo no va a ningún lado. Todos se giraron para ver a un hombre que acababa de llegar en una camioneta negra con placas de Aguascalientes. Era alto, corpulento, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda y unos ojos que irradiaban crueldad. Detrás de él, dos hombres igualmente intimidantes descendieron del vehículo. ¿Quién es usted?, preguntó don Aurelio, interponiéndose entre el desconocido y el corral. Soy Rodrigo Espinoza, respondió el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y ese caballo me pertenece. Se escapó de mi rancho hace 3 días. Vengo a recuperar mi propiedad. El caballo negro, al escuchar la voz, reaccionó de inmediato. Su cuerpo entero comenzó a temblar. Sus ojos se abrieron con terror y emitió un relincho de pánico que heló la sangre de todos los presentes. Tomás sintió el cambio instantáneamente. El animal retrocedió buscando la esquina más alejada del corral, como si quisiera desaparecer entre los tablones de madera. «Lo conoce», murmuró el niño, sintiendo una ola de frío recorrer su columna. «Este hombre es quien lo lastimó». Rodrigo Espinoza sonrió aún más, revelando dientes amarillentos por el tabaco. «Veo que el animalito todavía me recuerda», dijo con sarcasmo. «Bien, eso significa que sabe quién manda», y dio un paso hacia el corral. Tomás se interpuso entre Rodrigo Espinoza y el caballo antes de que nadie pudiera reaccionar. Su cuerpo pequeño y delgado parecía ridículamente frágil frente a la mole del hombre, pero sus ojos brillaban con una determinación que hizo que el maltratador se detuviera en seco. «Quítate del camino, mocoso», gruñó Rodrigo, su paciencia evaporándose. «Ese caballo me costó una fortuna y no voy a perderlo por culpa de un escuincle entrometido. Usted no se lo va a llevar», respondió Tomás, su voz temblando pero firme. «Mire lo que le hizo. Las heridas, el miedo. Usted lo torturó». Rodrigo soltó una carcajada que sonó como el ladrido de un perro rabioso. «Torturar, eso se llama disciplina, chamaco. Los caballos necesitan mano dura para entender quién manda. Tu abuelo seguro era de esos domadores blandengues que creen que hablándole bonito a los animales van a obedecer. Mi abuelo era el mejor domador de esta región», intervino Esperanza, colocándose junto a su hijo. «Y nunca necesitó lastimar a un animal para ganarse su respeto». Rodrigo escupió en el suelo con desprecio. «Miren, no tengo tiempo para lecciones de moral de una viuda y su cachorro. Ese caballo es mío legalmente. Tengo los papeles que lo prueban. O me lo entregan por las buenas o llamamos a la policía».
Don Aurelio dio un paso adelante, su expresión endurecida. «Yo soy la autoridad aquí, señor Espinosa, y antes de entregar nada necesito ver esos papeles que menciona». Rodrigo chasqueó los dedos y uno de sus hombres corrió hacia la camioneta, regresando con una carpeta de plástico. El presidente municipal la abrió y revisó los documentos con el ceño fruncido. El silencio se extendió mientras todos esperaban el veredicto. Tomás podía escuchar los latidos de su propio corazón, tan fuertes que pensó que los demás también podrían oírlos. Detrás de él, el caballo negro seguía temblando, presionado contra los tablones como si intentara atravesarlos. «Los papeles parecen estar en orden», admitió don Aurelio finalmente, y un murmullo de indignación recorrió la multitud. «Pero hay algo que no me cuadra. Si este caballo es tan valioso, ¿por qué lo maltrataba de esa manera?» Rodrigo recuperó los documentos con un movimiento brusco. «Lo que hago con mi propiedad no es asunto de nadie. Ahora, si me permiten, tengo un largo camino de regreso». Se dirigió hacia la puerta del corral, pero el veterinario Ricardo Villanueva le bloqueó el paso. «Ese animal no está en condiciones de viajar», dijo con firmeza. «Las heridas podrían infectarse. Necesita al menos 2 semanas de reposo y tratamiento. Me importa un carajo lo que usted diga», gruñó Rodrigo, empujándolo a un lado. «Carlos, Memo, vayan por el caballo». Los 2 hombres avanzaron hacia el corral, sacando sogas de sus cinturones. El caballo negro relinchó de terror, sus cascos golpeando el suelo con desesperación. La escena era desgarradora. Un animal herido enfrentándose nuevamente a sus torturadores. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Tomás caminó directamente hacia Rodrigo Espinosa y se plantó frente a él, bloqueándole el camino. «Muévete, mocoso», advirtió el hombre, su rostro enrojeciendo de furia. «No me hagas perder la paciencia». «No», respondió Tomás, su voz clara como una campana. «Usted no se va a llevar a este caballo». Rodrigo levantó la mano como si fuera a golpear al niño. Pero antes de que pudiera completar el movimiento, algo extraordinario ocurrió. El caballo negro, ese animal que había estado paralizado por el terror, se movió con una velocidad sorprendente. Saltó la cerca baja que separaba el corral interior del exterior y se posicionó junto a Tomás, su cuerpo masivo formando una barrera entre el niño y el maltratador. Sus ojos, que minutos antes reflejaban pánico, ahora brillaban con algo diferente. Furia protectora. El mismo fuego que había permitido que sobreviviera a meses de abuso, ahora se encendía para defender al único humano que le había mostrado bondad. Rodrigo retrocedió instintivamente, su rostro palideciendo. «¿Qué demonios?», murmuró. El caballo relinchó con fuerza, golpeando el suelo con sus cascos delanteros en una clara advertencia. El mensaje era inequívoco: «No te acerques al niño». La multitud observaba en silencio absoluto. Doña Carmen se persignó 3 veces, murmurando oraciones en voz baja. Marcos Delgado, el ranchero escéptico, tenía la boca abierta en una expresión de incredulidad total. «Mire, señor Espinosa», dijo don Aurelio, aprovechando el momento, «creo que es evidente que este animal ha elegido a quien quiere pertenecer. Legalmente puede ser suyo, pero moralmente esa propiedad quedó anulada cuando decidió torturarlo. Me importa un carajo la moral», escupió Rodrigo, aunque su voz había perdido parte de su agresividad. «Ese caballo vale 50,000 pesos. Entonces le pagaremos 50,000 pesos», intervino una voz desde la multitud. Todos se giraron para ver a doña Carmen, la anciana vendedora de tortillas, avanzando con paso firme. «Doña Carmen», dijo Esperanza, sorprendida, «¿usted no tiene ese dinero?». La anciana sonrió con serenidad. «No, pero entre todos podemos reunirlo».
Este pueblo ha sido testigo de algo sagrado hoy. El don de don Sebastián vive en su nieto y ese don merece ser protegido. Miró a los vecinos reunidos. ¿Quién está dispuesto a contribuir para comprar la libertad de este caballo? El silencio duró apenas un segundo antes de que las voces comenzaran a alzarse. Yo puedo dar 500 pesos. Yo tengo ahorrados 2,000. Mi familia puede contribuir con 1,000. Rodrigo Espinoza observaba la escena con incredulidad, viendo cómo un pueblo entero se unía contra él. Su plan de recuperar el caballo y tal vez sacar algo de dinero extra por las molestias se desmoronaba frente a sus ojos. «Esto es ridículo», murmuró, pero ya nadie lo escuchaba. El caballo negro permanecía junto a Tomás, su cabeza descansando suavemente sobre el hombro del niño. Y en ese momento, todos supieron que ninguna cantidad de papeles o leyes podría separar lo que el destino había unido. La noticia de lo ocurrido en el corral se esparció por San Miguel de las Piedras como pólvora encendida. En cuestión de horas, el pequeño pueblo se había transformado en un hervidero de actividad. Familias que vivían en ranchos alejados llegaban en camionetas destartaladas. Ancianos que apenas podían caminar se arrastraban hasta la plaza principal. Y niños corrían de casa en casa contando la historia del muchacho que había domado al caballo imposible. La colecta se organizó en la iglesia del pueblo, bajo la atenta mirada del padre Ignacio, un sacerdote de 70 años que había bautizado a 3 generaciones de sanmiguelenses. «Esto no es solo una colecta», declaró desde el púlpito improvisado en el atrio. «Esto es un acto de fe, fe en la bondad, fe en los milagros, fe en que todavía existen personas como don Sebastián y su nieto Tomás». Las monedas y billetes comenzaron a acumularse en una caja de madera que alguna vez había contenido velas de cera. Algunos donaban pesos, otros centavos, pero todos contribuían con lo que podían. Una anciana trajo un collar de plata que había pertenecido a su madre. Un jornalero entregó su paga de la semana completa. Una niña de 7 años vació su alcancía de cochinito, derramando un puñado de monedas de 10 centavos sobre la mesa. Rodrigo Espinoza observaba todo desde la cantina de don Fermín, donde se había refugiado con sus 2 hombres. La cerveza en su mano se calentaba mientras su furia crecía con cada minuto que pasaba. «Estos malditos pueblerinos», gruñó golpeando la mesa, «creen que pueden comprarme con sus limosnas». Carlos, el más corpulento de sus acompañantes, se inclinó hacia él. «Jefe, tal vez deberíamos irnos. Este asunto se está poniendo feo. La gente nos mira como si fuéramos asesinos. Me importa un carajo cómo nos miren», escupió Rodrigo. «Ese caballo es mío. Y si estos indios creen que van a quitármelo con sus rezos y sus lágrimas, están muy equivocados». «Memo, el otro hombre», intervino con voz nerviosa. «Pero jefe, si reúnen el dinero, legalmente tendría que venderles el caballo. No hay forma de negarse sin quedar como el malo de la película». Rodrigo sonrió, revelando esa dentadura amarillenta que tanto terror había causado al caballo negro. «¿Quién dijo que voy a jugar limpio?». Mientras tanto, en el corral, Tomás permanecía junto al caballo, negándose a abandonarlo ni siquiera para comer. Esperanza le había llevado un plato de frijoles y tortillas que el niño apenas había tocado. «Tienes que alimentarte, mijo», insistió su madre, preocupada. «No has comido nada en todo el día». «No tengo hambre», respondió Tomás, acariciando el cuello del animal. «Además, él tampoco ha comido. No sería justo». El caballo, como si entendiera las palabras, emitió un suave resoplido y hundió el hocico en el balde de agua que el veterinario había dejado. Era la primera vez que bebía desde su llegada al pueblo. «Mira eso», susurró Esperanza. «Maravillada, está bebiendo». «Confía en mí», dijo Tomás con una sonrisa. «Y si yo como, él también comerá.
Tomó un bocado de frijoles y casi instantáneamente el caballo se acercó al montón de alfalfa fresca que habían colocado en una esquina del corral. Madre e hijo observaron en silencio mientras el animal comía por primera vez en días, sus mandíbulas trabajando lentamente pero con determinación. «Necesita un nombre», dijo Esperanza suavemente. «No podemos seguir llamándolo el caballo negro». Tomás lo pensó por un momento, observando al animal que ahora masticaba tranquilamente bajo la luz dorada del atardecer. «Sombra», dijo finalmente. «Se llama Sombra, porque cuando llegó aquí estaba atrapado en la oscuridad, pero ahora va a salir de ella». Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Cada día que pasaba, su hijo se parecía más a su abuelo, no solo en la forma de tratar a los animales, sino en esa sabiduría antigua que parecía venir de un lugar más allá del tiempo. «Es un nombre perfecto», dijo, besando la frente de su hijo. La noche cayó sobre San Miguel de las Piedras, pero nadie dormía. Las luces de las casas permanecían encendidas mientras las familias contaban y recontaban sus ahorros, buscando hasta el último peso que pudieran contribuir a la causa. En la iglesia, el padre Ignacio y don Aurelio hacían el conteo final. Los billetes arrugados y las monedas oxidadas formaban montones sobre la mesa del altar, iluminados por docenas de velas que los feligreses habían encendido como ofrendas. 43.700 pesos, anunció don Aurelio, su voz mezclando esperanza y preocupación. Nos faltan más de 6.000. El padre Ignacio suspiró, mirando hacia el crucifijo que presidía el altar. «Hemos dado todo lo que tenemos», dijo. «Tal vez sea suficiente para negociar. Usted no conoce a hombres como Espinosa», respondió el presidente municipal. «Para ellos, el dinero es solo una excusa. Lo que realmente quieren es demostrar poder». Un ruido en la puerta de la iglesia los interrumpió. Una figura se recortaba contra la luz de la luna, su silueta delgada y encorvada por los años. «Discúlpenme la intromisión», dijo una voz ronca pero familiar. Don Aurelio entrecerró los ojos, intentando identificar al visitante. «Pedro», murmuró, reconociendo al anciano que vivía solo en las afueras del pueblo. «Pedro Ramírez, ¿qué hace aquí a estas horas?». El viejo avanzó lentamente, apoyándose en un bastón de mezquite. En su mano libre llevaba un pequeño cofre de madera tallada que parecía tener décadas de antigüedad. «Escuché lo que pasó con el nieto de Sebastián», dijo, colocando el cofre sobre la mesa. «Don Sebastián fue mi mejor amigo durante 50 años. Me salvó la vida cuando éramos jóvenes y nunca pude pagarle esa deuda». Abrió el cofre, revelando un fajo de billetes cuidadosamente doblados. 10.000 pesos, anunció Pedro. «Los he guardado para mi funeral, pero creo que don Sebastián preferiría que los usara para proteger a su nieto y al caballo que ese niño salvó». El amanecer del tercer día llegó con nubes oscuras que amenazaban tormenta. El viento arrastraba polvo y hojas secas por las calles de San Miguel de las Piedras, como si la naturaleza misma presintiera que algo importante estaba por suceder. Tomás despertó en el corral, acurrucado contra el costado de Sombra. El caballo había permanecido de pie toda la noche, velando el sueño del niño como un guardián silencioso. Cuando Tomás abrió los ojos, encontró el hocico del animal a centímetros de su rostro, sus hollares tibios exhalando un aliento que olía a alfalfa y a confianza. «Buenos días, amigo», susurró Tomás, acariciando la crin negra. «Hoy va a ser un día difícil, ¿verdad? Puedo sentirlo». Sombra resopló suavemente, como si confirmara las palabras del niño. La noticia de la donación de Pedro Ramírez había recorrido el pueblo durante la noche. 53.700 pesos, más que suficiente para comprar al caballo y todavía sobrar algo para su tratamiento médico.
Don Aurelio había enviado un mensaje a la cantina donde se hospedaba Rodrigo Espinosa, citándolo en la plaza principal a las 10 de la mañana para cerrar el trato. Pero algo no estaba bien. Tomás lo sentía en el aire, en la forma en que Sombra movía las orejas nerviosamente, en el silencio antinatural que había caído sobre el pueblo. Esperanza llegó con el desayuno justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. «Come rápido, mijo», dijo, entregándole un plato de huevos con chorizo. Don Aurelio dice que Espinosa aceptó reunirse, pero hay algo que no me gusta. Esos hombres estuvieron bebiendo toda la noche en la cantina. Tomás comió mecánicamente, sus ojos fijos en el camino de tierra que llevaba hacia la plaza. Una sensación de urgencia crecía en su pecho, una voz interior que le gritaba que algo malo estaba por suceder. A las 9:30, la plaza comenzó a llenarse de gente. Familias enteras se congregaban bajo los portales, protegiéndose de la lluvia que ahora caía con más fuerza. El padre Ignacio había salido de la iglesia con la caja de madera que contenía el dinero, custodiada por 4 hombres del pueblo. Don Aurelio revisaba los documentos de transferencia que el notario del pueblo vecino había preparado durante la noche. Todo estaba listo. Solo faltaba que Rodrigo Espinosa apareciera para firmar. Las 10 en punto. El reloj de la iglesia tocó sus campanas, pero la camioneta negra no aparecía. Las 10:15. Murmullos de preocupación comenzaban a recorrer la multitud. Las 10:30. Don Aurelio envió a uno de sus hombres a la cantina para investigar. El mensajero regresó corriendo, su rostro pálido como la cal. Se fueron, jadeó, intentando recuperar el aliento. La camioneta no está, don Fermín dice que salieron hace 1 hora, rumbo al norte, repitió Esperanza, y entonces su rostro se transformó en una máscara de terror. El corral está al norte del pueblo. El grito de Tomás cortó el aire como un cuchillo. ¡Sombra! El niño echó a correr antes de que nadie pudiera detenerlo. Sus pies descalzos golpeaban el lodo mientras la lluvia le azotaba el rostro, pero no sentía nada excepto el terror que le apretaba el corazón. Al llegar al corral, la escena que encontró confirmó sus peores temores. La puerta había sido arrancada de sus bisagras. Huellas de neumáticos se hundían en el barro, formando surcos profundos que llevaban hacia el camino de terracería. Y en el suelo, medio enterrado en el lodo, estaba el pañuelo rojo que Tomás había atado al cuello de Sombra la noche anterior. «¡No!», gritó el niño, cayendo de rodillas en el barro. «¡Sombra!». La multitud llegó segundos después, encontrando a Tomás sollozando mientras sostenía el pañuelo empapado contra su pecho. Esperanza corrió hacia su hijo, abrazándolo con fuerza mientras la lluvia caía sobre ambos como lágrimas del cielo. «Se lo llevaron», gimió Tomás. «Se lo llevaron mientras dormíamos. No pude protegerlo». Don Aurelio examinaba las huellas con expresión sombría. «Tienen ventaja de al menos 1 hora», dijo. «Con esta lluvia, el camino de terracería estará intransitable para nuestros vehículos». «Entonces lo perdimos», murmuró alguien entre la multitud. «Todo fue para nada». Pero Tomás se puso de pie abruptamente, sus ojos brillando con una determinación feroz que hizo que todos retrocedieran un paso. «No», dijo, su voz sorprendentemente firme, «no voy a abandonarlo». «Mijo, ¿qué puedes hacer?», sollozó Esperanza. «Están lejos, tienen una camioneta, son hombres adultos». Tomás la miró con una expresión que su madre nunca había visto. Era la mirada de don Sebastián en sus mejores momentos, esa mezcla de sabiduría antigua y valentía inquebrantable. El abuelo siempre decía que los caballos pueden escuchar el corazón de alguien que los ama sin importar la distancia, dijo Tomás. Sombra me escuchará, solo necesito encontrar la manera de llegar a él. Corrió hacia el pequeño establo de su casa, donde Canela esperaba nerviosa, relinchando al sentir la angustia de su joven amo. «Necesito tu ayuda, bonita»,
susurró Tomás, acariciando su hocico. Sé que ya no eres joven, pero Sombra nos necesita. Podemos hacerlo. Canela, la vieja yegua que había sido compañera de don Sebastián durante 20 años, pareció entender cada palabra. Sus ojos brillaron con un fuego que nadie había visto en mucho tiempo y golpeó el suelo con su casco como aceptando el desafío. Tomás. Esperanza había llegado corriendo, su vestido empapado pegándose a su cuerpo. No puedes hacer esto. Es peligroso, mamá. Tomás tomó las manos de su madre entre las suyas. El abuelo me preparó para este momento toda mi vida. Tengo que ir. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en el rostro de Esperanza. Sabía que no podía detenerlo. Sabía que su hijo había nacido para esto. Entonces no irás solo, dijo una voz detrás de ellos. Se giraron para ver a Marcos Delgado, montado en su yegua Pinta, seguido de otros 5 jinetes del pueblo. Anoche me di cuenta de algo, continuó el ranchero, su expresión humilde. Me di cuenta de que hay más de una forma de ser fuerte. Lo que hiciste con ese caballo requirió más valor del que yo he mostrado en toda mi vida. Si vas a perseguir a esos miserables, iremos contigo. Tomás asintió, montando a Canela con la agilidad de alguien que había nacido sobre un caballo. Entonces vamos, dijo, mirando hacia el norte, donde las nubes de tormenta se arremolinaban como presagios. Sombra nos está esperando. La tormenta rugía sobre el camino de terracería como si el cielo mismo estuviera furioso. Tomás cabalgaba al frente del grupo, sus ojos entrecerrados contra la lluvia, siguiendo las huellas de la camioneta que el barro todavía conservaba. Canela galopaba con una energía que nadie creía posible para su edad. Era como si el espíritu de don Sebastián la impulsara, como si supiera que esta misión era más importante que cualquier otra en su larga vida. Por allá, gritó Marcos, señalando hacia una construcción abandonada a lo lejos. Veo la camioneta. El corazón de Tomás se aceleró. Era un viejo establo en ruinas, probablemente abandonado hace décadas. La camioneta negra estaba estacionada junto a la entrada y desde el interior se escuchaban relinchos de terror que le helaron la sangre. Sombra, susurró apretando las riendas de Canela. El grupo se detuvo a unos 50 metros de la estructura. Marcos levantó la mano, indicando silencio. Hay que ser cuidadosos, advirtió. Espinoza puede estar armado, pero Tomás ya había desmontado y caminaba hacia el establo con paso decidido. La lluvia empapaba su ropa, el barro se pegaba a sus pies descalzos, pero nada de eso importaba. Solo podía pensar en Sombra, en el terror que debía estar sintiendo. «¡Chamaco, espera!», gritó Marcos. Pero era demasiado tarde. Tomás entró al establo y la escena que encontró le partió el alma. Sombra estaba atado a un poste con cadenas gruesas que le cortaban la piel. Rodrigo Espinoza sostenía un látigo en la mano, su rostro deformado por la furia y el alcohol. Carlos y Memo observaban desde una esquina, visiblemente incómodos con lo que estaba sucediendo. «¡Maldito animal!», gritaba Rodrigo. «Me hiciste quedar como un idiota frente a todo ese pueblo de muertos de hambre. Ahora vas a aprender quién manda aquí». Levantó el látigo, pero antes de que pudiera descargarlo, la voz de Tomás resonó en el establo. «¡Suéltelo!». Rodrigo se giró, su expresión pasando de la sorpresa a la burla en cuestión de segundos. «Miren quién llegó», rió, bajando el látigo. «El domador de caballos». «¿Qué vas a hacer, mocoso? Hablarle bonito hasta que me duerma». Tomás avanzó lentamente, sus ojos fijos en Sombra, quien había levantado la cabeza al escuchar su voz. El caballo relinchó, no de terror esta vez, sino de esperanza. «Ese caballo no le pertenece», dijo Tomás, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Nunca le perteneció realmente. Usted solo lo tuvo prisionero». Rodrigo soltó una carcajada y avanzó hacia el niño amenazadoramente. «¿Sabes qué voy a hacer?», gruñó.
voy a darte una lección que nunca olvidarás, y después voy a terminar lo que empecé con ese maldito animal». Levantó la mano para golpear a Tomás, pero en ese instante algo extraordinario sucedió. Sombra, con una fuerza que nadie hubiera creído posible, arrancó el poste al que estaba encadenado. La madera podrida cedió como si fuera papel, y el caballo se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre Tomás y su agresor. El relincho que emitió Sombra fue el sonido más aterrador que Rodrigo Espinoza había escuchado en su vida. Era el grito de un guerrero, de un sobreviviente, de un animal que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Rodrigo retrocedió, tropezando con sus propios pies, el látigo cayendo de sus manos temblorosas. «¡Qué demonios!», balbuceó, su arrogancia evaporándose instantáneamente. En ese momento, Marcos y los demás jinetes entraron al establo, rodeando a Espinoza y sus hombres. «Se acabó», declaró el ranchero, desmontando. Don Aurelio ya llamó a las autoridades. Hay cargos de maltrato animal y secuestro esperándolos. Carlos y Memo levantaron las manos inmediatamente, pero Rodrigo seguía paralizado, sus ojos fijos en el caballo que lo miraba con una intensidad casi humana. «Imposible», murmuró. «Los caballos no hacen eso, no protegen a las personas». Tomás se acercó a Sombra, acariciando su cuello mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. «Los caballos hacen muchas cosas que la gente como usted nunca entenderá», dijo suavemente. «Porque usted solo ve animales, yo veo almas». Sombra bajó la cabeza, apoyándola suavemente en el hombro de Tomás, exactamente como había hecho aquel primer día en el corral. El círculo se cerraba. 3 horas después, el grupo regresó a San Miguel de las Piedras, bajo un cielo que comenzaba a despejarse. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un arco iris que se extendía de cerro a cerro como un puente de colores. El pueblo entero los esperaba en la entrada. Cuando vieron a Tomás cabalgando junto a Sombra, un rugido de alegría se elevó hacia el cielo. Aplausos, gritos, lágrimas de felicidad. Esperanza corrió hacia su hijo, abrazándolo tan fuerte que casi lo tumba del caballo. «Mi niño valiente», sollozó, «mi niño hermoso». Tomás devolvió el abrazo, pero sus ojos buscaban algo más, algo que solo él podía ver, y entonces lo encontró. Junto al viejo mezquite de la plaza, donde su abuelo solía sentarse a contar historias, una figura translúcida lo observaba con una sonrisa de orgullo infinito. Don Sebastián levantó la mano en un saludo silencioso, y Tomás supo que su abuelo había estado con él todo el tiempo. «Lo logramos, abuelo», susurró. La figura asintió una última vez antes de desvanecerse en la luz dorada del atardecer. Esa noche, mientras Tomás dormía acurrucado junto a Sombra en el establo de su casa, Esperanza observaba a su hijo desde la puerta. A su lado, doña Carmen sonreía con lágrimas en los ojos. «Don Sebastián estaría tan orgulloso», dijo la anciana. Esperanza asintió recordando las últimas palabras de su suegro. «El don pasa de generación en generación», murmuró. «Y ahora finalmente entiendo lo que quería decir. No es solo un talento para los caballos, es la capacidad de ver con el corazón lo que los ojos no pueden ver». En el establo, Sombra levantó la cabeza, mirando hacia las estrellas que brillaban a través de la ventana. Ya no temblaba, ya no tenía miedo. Había encontrado su hogar, su familia, su propósito. Y Tomás, el niño que había dicho «no necesito silla ni riendas», había demostrado que el amor verdadero no requiere herramientas ni fuerza, solo requiere un corazón dispuesto a entender.